La siguiente propuesta está presentada por el Grupo Ceuta Ya y se refiere a la necesidad de elaborar un plan integral de vivienda para el periodo 2025-2027. Señor Mustafa, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, presidente. El de la vivienda es seguramente el principal problema político de nuestro país. Es el principal problema al que debemos dar respuesta a quienes hacemos política. Resulta imposible acometer ningún proyecto de vida si no se tiene una casa en la que vivir. Y en España, a pesar de que la propia Constitución se refiere a la vivienda como un derecho, ser joven y poder independizarse es casi una auténtica quimera. Y cuando digo ser joven, no me estoy refiriendo a alguien de 20, 22 o 25 años. No, hablo de gente de 30 años, hablo de gente de 35 años y de hasta 40 años, de gente que ya ni siquiera es joven, pero que tiene que seguir viviendo como si lo fuera, de gente que incluso tiene que optar por seguir viviendo en casa de sus padres o compartir piso, como hacía quien les hablaba cuando era estudiante y tenía 18 años y vivía en Granada. Esto es una absoluta vergüenza nacional, un fracaso rotundo de nuestro modelo, o mejor dicho, un fracaso rotundo de su modelo, el del Partido Popular y del Partido Socialista, que han ido turnándose en el poder durante más de 40 años y siempre han puesto el derecho al negocio por delante al derecho a una vivienda digna. El propio Banco de España recientemente estimaba que hacía falta en España 1,5 millones de viviendas públicas para alquiler social. Y también decía que en el último año esa brecha se había incrementado en más de medio millón. En nuestra ciudad, esta radiografía no es una excepción. Es más, yo diría que prácticamente aquí la cosa está bastante peor. Y miren, lo digo porque según la propia contabilidad oficial expresada por SPGO, defendido y aprobado por el Gobierno y sus socios, nuestro déficit de vivienda se sitúa en 8.000. 8.000, no en 1.000, 8.000. 8.000. Es decir, hace falta que se construyan 8.000 viviendas. Y esto así sencillamente porque en Ceuta, aunque a ustedes parece que esto les da igual, hay miles y miles de personas habitando en auténticas infraviviendas. En zonas como Benzú, El Príncipe, Arcos Quebrados, Recinto Sur, Patio Castillo, Almadraba, Finca Guillén y otras decenas de núcleos urbanos, miles de ceutíes viven hacinados y en condiciones infrahumanas ante la pasividad de un Gobierno que no hace absolutamente nada por solucionar este problema político de primer orden. Es importante hablar de cifras para saber o para dimensionar del problema sobre el cual estamos hablando. Miren, el porcentaje de infravivienda en nuestra ciudad es el doble de la media nacional. Hace un par de días, sin ir más lejos, el propio Instituto Nacional de Estadística publicaba una actualización sobre las condiciones de vida en nuestro país. Y, oh sorpresa, Ceuta, en lo que se refiere a falta de espacio en el hogar y otros problemas como humedades, se sitúa 10 puntos por encima de la media nacional. Falta de espacio y problemas como humedades que afectan directamente a los cuerpos de los hijos y de las hijas de la periferia. En Ceuta, en la Ceuta del Partido Popular, esto hay que volver a decirlo, en la Ceuta en la que el PP lleva más de 2 décadas gobernando, el 40% de la población vive bajo los umbrales de la pobreza. Es decir, el 40% de la población no puede permitirse un alquiler. Es decir, el 40% de la población no puede comprar una casa. Es decir, hay un 40% de la población que para poder disfrutar de su derecho constitucional a una vivienda digna depende en exclusiva, repito, en exclusiva de vivienda pública. Esta es la Ceuta que no aparece en los discursos oficiales, esta es la Ceuta que no coge el helicóptero, esta es la Ceuta que no aparece o que no se tiene en cuenta a la hora de elaborar los presupuestos. Decía que era importante
hablar de datos, de cifras, pero también es importante hablar de personas, poner nombre a esas personas. Permítanme. Ismael, 26 años de edad, casado, se le ha agotado la prestación por desempleo y ha vuelto a la casa de sus padres para vivir. Siraj, cocinero, casado, cobra 1.100 euros al mes, usa el 70% de sus ingresos para pagar el alquiler que comparten con otra pareja. José, 28 años de edad, vive con su madre y hermanas, trabaja más de 14 horas diarias como cajero, cobra 1.200 euros al mes. Es imposible permitirse pagar un alquiler. Señores y señoras del Gobierno, cada vez que hemos planteado esta cuestión aquí, solo hemos recibido excusas y evasivas dirigidas a que ustedes puedan eludir su responsabilidad, la responsabilidad de construir vivienda. Señor Rivas, nos parece estupendo que usted le pida al Estado que construya vivienda en Ceuta. Nos parece estupendo que ustedes pidan a la iniciativa privada que construya vivienda en Ceuta. Nos parece estupendo todo. Todo es bienvenido. Ahora bien, lo que no nos parece estupendo es que piense que con eso sirve para sacudirse nuestra propia responsabilidad de construir vivienda pública. No, de ninguna de las maneras. ¿Que el Gobierno central construye vivienda en Ceuta? Aquí está Ceuta ya para apoyarle. ¿Que la iniciativa privada construye vivienda? Estupendo, aquí estamos para apoyarlo. Pero la ciudad tiene que construir vivienda pública con sus propios recursos. Tiene que construir vivienda que sea 100% pública, repito, porque solo la vivienda 100% pública puede ser una solución para ese 40% de la población que no vive, sino que subsiste. Porque, lo vuelvo a repetir, son sus propios datos, no los míos. Hacen falta 8.000 casas, 8.000, no 1.000, 8.000 casas. Y el tiempo pasa, señor Ramírez. Y la gente, como ya le he dicho en alguna ocasión aquí, tiene una mala costumbre. Esa mala costumbre es morirse mientras les esperan. Es necesario, por lo tanto, dejar al margen la propaganda y ofrecer resultados prácticos e inmediatos. La implicación, a mí se me antoja, a nuestro grupo político se nos antoja que la implicación de la ciudad en la política de vivienda tiene que ser una auténtica prioridad. Y por ello proponemos la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar la iniciativa de elaborar para su remisión al Pleno de la Asamblea antes de que concluya el vigente año un plan integral de vivienda que incluya al menos las siguientes 4 líneas de actuación. En primer lugar, construcción de viviendas de protección oficial, destinando para ello 15 millones de euros en cada una de las 3 anualidades presupuestarias que nos quedan en la presente legislatura. En segundo lugar, adquisición de viviendas vacías, ya sean públicas o privadas, para ampliar la oferta de alquiler social, destinando para ello 5 millones de euros anuales. Tengo que recordar que este punto ha sido aprobado en esta Asamblea. Incluso el propio consejero de Fomento anunció que se iban a liberar entre 5 y 6 millones para adquisición de esa vivienda en tanto en cuanto construíamos vivienda. En tercer lugar, medidas para facilitar el acceso de la vivienda en tanto en cuanto construimos la vivienda. 1. Implantar el aval hipotecario para facilitar el acceso a la compra de vivienda a los jóvenes que no disponen de ahorros para pagar la entrada. Recuerdo también que esta también es un acuerdo plenario, una iniciativa que trasladó aquí el Partido Socialista. En segundo lugar, dentro de esa tercera medida para facilitar el acceso a la vivienda, proponemos ampliar las subvenciones al pago de los alquileres para familias monoparentales y familias con rentas inferiores a 20.000 euros. En cuarto lugar, y no menos importante, proponemos medidas fiscales destinadas a incrementar la oferta de viviendas tanto en el mercado de compra-venta como de alquiler, castigando las viviendas vacías, es decir, castigando la especulación. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Mustafa. Señor Redondo, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bueno, señor Mustafa, usted en su intervención ha apelado 3 o 4 veces a acuerdos plenarios, como si usted creyese que se cumplen. Creo que su grupo ha sido uno de los que
más empeño puesto en denunciar que los acuerdos plenarios no se cumplen en esta asamblea. No sé por qué se extraña. En relación a la propuesta que trae hoy, bueno, pues el Grupo Vox hace bien poco en el Parlamento Nacional, concretamente en la Comisión de la Vivienda, a través de su diputado nacional, Carlos Hernández Quero, fue muy contundente en esta cuestión. Sobre todo a la hora de manifestar que el derecho a la vivienda, además de ser un derecho, es una necesidad imperiosa y que son las administraciones públicas, usted está apelando a la administración local, las que tienen el deber de involucrarse directamente a la hora de liberar suelo y terminar con los peajes que pesan y encarecen el precio final de la vivienda y, sobre todo, incrementar los fondos públicos destinados a la construcción de vivienda y, en este caso, a la construcción de vivienda pública. En este caso, coincidimos y entendemos que es importante que se involucren las administraciones públicas en el impulso tanto público como privado de la construcción de la vivienda. Pero bueno, vamos a intentar ser un poco más racionales con esta cuestión. En Ceuta también tenemos un problema. Tenemos una empresa municipal de la vivienda que se supone que debería estar destinada a gestionar adecuadamente este parque inmobiliario y la verdad es que no lo hace. Y a esta empresa también se le destinan grandes recursos económicos para hacer muy poco, la verdad, hay que decirlo, para no cumplir adecuadamente con el deber que se le requiere y para el fin para el cual fue construida. Han sido numerosos los escándalos relacionados con la empresa municipal de la vivienda y han sido numerosas las críticas que ha recibido la empresa municipal de la vivienda en relación a la gestión incluso de viviendas que están construidas y que en estos momentos se encuentran vacías y que incluso desde nuestro grupo parlamentario se llegó a pedir en alguna que otra ocasión en esta asamblea, además de la adecuada gestión de esta empresa, que también se pusiera en activo para que pudiesen ser ofrecidas a los ciudadanos que las necesitasen. Como digo, realmente en esta cuestión podemos coincidir en bastante puntos. Nosotros nos vamos a abstener en esta propuesta, como digo, de manera expectante, porque somos bastante escépticos con respecto a la gestión que el municipio puede hacer de la vivienda. Han sido numerosas las cuestiones que demuestran que el Gobierno no gestiona adecuadamente esta cuestión en la ciudad. Pues, como digo, aparte de los recursos infrautilizados en materia de gestión en la empresa municipal de la vivienda, pues también podemos hablar de el tiempo que se ha tardado en poner en marcha el PGU y lo que se está tardando en aplicar partes de ese plan una vez que ha sido aprobado. Lo que no nos queda claro, por eso, como le acabo de manifestar, nos vamos a abstener, sobre todo por ser escépticos y por la falta de creencia de que el Gobierno puede gestionar adecuadamente la puesta en marcha de un plan municipal para este tipo de construcción de vivienda pública o incluso de gestión de las que ya están construidas. Es que no nos aparece muy bien explicado cómo se piensa implementar económicamente esas partidas a las que usted se refiere en su exposición de motivos. No nos queda en absoluto claro y, por lo tanto, nosotros nos vamos a abstener en esta cuestión, como digo, a la espera de ver si realmente el Gobierno se pone manos a la obra y soluciona un verdadero problema que tiene esta ciudad en materia de vivienda y también teniendo en cuenta pues que es uno de los sitios de España donde encontramos un mayor precio en lo que sería la compra de vivienda y también en sus alquileres. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Redondo.
Tiene la palabra la señora Mohamed. Gracias, señor Vivas. Bien, bueno, es cierto que todas las cuestiones relacionadas con vivienda, ya sea construcción, alquiler, especulación, ha estado y está a la orden del día a nivel nacional, pero ahora bien, aquí en Ceuta sabemos que el problema principal, con diferencia, es la construcción, la liberación del suelo y la construcción. Nuestro grupo municipal precisamente aprobó el Plan General de Ordenación Urbana porque era necesario no solo para la futura construcción de vivienda, sino también, como usted menciona en su exposición de motivos, porque contempla planes especiales para la zona del Príncipe Afonso, Pensú y recinto por su peculiaridad, y aquí estamos de acuerdo en que en la dejadez absoluta de este Ejecutivo para llegar a la situación en la que se encuentran estas zonas, entre otras. Queremos pensar, sin ánimo de ofender, que en la aprobación de los presupuestos de la ciudad ustedes están con los 5 sentidos puestos, porque existe una partida que no ha existido antes, además. Aquí está en el plan de inversiones, construcción, nuevas promociones de viviendas públicas, está aquí en los presupuestos, con unas cuantías plurianuales, con un montante final de 18 millones de euros, ya existe, ya está comprometido ese dinero, esa partida, precisamente para que la construcción de vivienda en nuestra ciudad sea una realidad. Y ustedes votaron en contra. No sé, pero bueno, ya supongo que nos lo aclarará, imagino. Una partida presupuestaria que lejos de lo que ustedes han querido explicar, que es que todo es público-privado, no. Aquí se contemplan viviendas públicas y se contempla tratando de llegar a las 500 viviendas de protección oficial. Que aparte de inversión público-privada, por supuesto, porque también hay personas jóvenes y no tan jóvenes, como usted además ha mencionado, que tienen sus nóminas, que quieren acceder a la vivienda y también se puede construir de forma que consigamos unos precios asequibles para esas personas. ¿Qué quiero decir con esto? Y además lo estamos explicando un poco sorprendidos, que existe ya un plan en marcha de vivienda que contempla la construcción de viviendas de protección oficial y contempla aparte una inversión público-privada. Y la vivienda de protección oficial con fondos propios de este ayuntamiento, que además está la partida creada y está el dinero. Suena repetitivo, pero es que es como estoy un poco en shock, pues lo vuelvo a explicar otra vez, sobre todo para que la gente lo entienda. Desde nuestro grupo municipal vamos a seguir trabajando como hasta ahora en cuestiones importantes como la demanda de vivienda social sea atendida. De hecho, ahora mismo, como le he dicho, está en marcha el plan de vivienda para poder paliar la carencia que tenemos en ese aspecto. En definitiva, ya le digo, mientras ustedes están, consideramos, preocupados por hacer oposición a la oposición, nosotros estamos intentando llevar a cabo una oposición constructiva. Si a esto ustedes le llaman ser socio de gobierno, no tenemos ningún complejo, no nos importa. Ningún complejo. Mientras que se construya vivienda para la gente, mientras que se lleven a cabo las actuaciones integrales, y mientras que todo esto sea una realidad, si nos quieren llamar socios del gobierno, llámenos como queráis, sin problemas, sin complejos. Nos gustaría además saber, porque una vez se aprobó el presupuesto, con esta partida, ustedes dijeron además públicamente que no se va a construir vivienda, de una forma muy rotunda. Y nos gustaría que nos aclarasen, por qué con su propuesta dan por hecho que sí se va a construir vivienda. O sea, la presenta el MDIC, se crea la partida presupuestaria para ello, hay un plan en marcha que a partir del próximo año se podrá ver la luz y la ciudadanía podrá comprobar, o sea, no hay lugar a engaño. En los ladrillos no hay lugar a engaño. Y ahora presentan ustedes la suya y dan por hecho que sí se va a hacer. Yo quiero saber el por qué, simplemente eso. Consideramos que es más viable apoyar una cuestión que ya se propuso, incluso existe, teniendo en cuenta que doy por hecho que el bien común, el objetivo común es que exista vivienda para la gente, a que se traiga otra nueva en el mismo sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Mohamed. Señor Ramírez, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bien, señor Mustafa, de su intervención hay parte que sí puedo estar de acuerdo, es decir, es cierto que ha quedado demostrado que en materia de vivienda el país, por así decirse, el modelo, ¿no?, que se ha estado implementando, sobre todo estos últimos años, pues no ha dado el resultado esperado.
Es decir, no hay que tampoco ver mucho más, ¿no?, sino la situación que se vive en el país en materia de vivienda, en todos los sentidos, usted lo ha dicho, no solamente ya en tema de vivienda social, que existe mucha carencia, sino también el poder acceder a esa primera vivienda, que también existe muchísima carencia, o incluso también personas jóvenes que encuentran su primer trabajo y ahorran, quieren intentar adquirir su primera vivienda y también se hace prácticamente imposible, ¿no? Es decir, el sistema realmente en materia de vivienda pues no ha funcionado, y como no ha funcionado, entendemos que desde los diferentes gobiernos debemos pues tomar decisiones y poder diseñar pues nuestro propio plan de vivienda e intentar también, en medida de nuestras posibilidades y en medida en cuanto a los recursos de los que se dispone, pues poder llevar a cabo políticas que permitan la construcción de viviendas de forma lo más rápido posible, puesto que es una cuestión creo que es fundamental, y para ello pues, utilizar todos los mecanismos y todo lo que a día de hoy tengamos a nuestro alcance. Sí, comparto obviamente las medidas que propone en su propuesta, pero obviamente no podemos apoyarlas, puesto que, como ahora voy a explicar, el Gobierno pues tiene desarrollado su propio plan de vivienda con el objetivo de, en estos años, ¿no?, poder construir hasta un total de hasta 1.000 viviendas, tanto sociales como también para poder cubrir el colectivo que he dicho anteriormente de dificultades para acceder a la primera vivienda. Para ello, durante este mes de noviembre, el Gobierno tiene previsto traer ese plan de vivienda al objeto que se pueda debatir en sesión plenaria y pueda ser aprobado. Y el citado plan pues, cuenta fundamentalmente con 3 ejes o 3 líneas principales de actuación. La primera de ellas es la construcción de vivienda pública social destinada para el alquiler. La segunda línea es a través de la colaboración público-privada para construir viviendas a precios asequibles, tanto para venta como para alquiler. Y el tercer punto es contar con una línea importante de incentivos para la construcción de viviendas, es decir, dar una ayuda a la inversión, tanto para potenciar la construcción de viviendas a precio asequible, tanto en suelo público como también en suelo privado. Como digo, estos son los 3 grandes ejes en los que se configura este plan de vivienda, con el objetivo final de poder construir un total, como bien ha dicho en su intervención, de hasta 1.000 viviendas. Si entramos un poco en mayor detalle, la primera de las líneas, es decir, la construcción de vivienda pública social de manera directa, aquí se ha requerido la colaboración del SEPES, es decir, el SEPES, el organismo que tiene en Ceuta disponibilidad de suelo para la construcción directa de vivienda, y de ahí que tuviéramos una reunión hace una semana al objeto de firmar un protocolo de coordinación y de actuación conjunta para poder construir en torno a 450 viviendas sociales para alquiler. Aquí nos centraríamos por una primera actuación que lleva a cabo la ciudad, cofinanciada con fondos europeos y que seguramente durante esta semana saldrá ya a licitación la construcción de esa obra. Son 29 viviendas en la zona de Huerta Telle, y también dentro de este acuerdo con SEPES la construcción con fondos propios de la ciudad de en torno a unas 200 viviendas en suelo de SEPES, cuya parcela está previsto que nos cedan. Inversión, como digo, que acometerá al 100% la ciudad con su presupuesto. Dentro de esta línea, el SEPES también asumirá la ya conocida construcción de 90 viviendas en Loma Colmenar, así como también nos trasladaron la construcción de la parcela anexa de en torno a 140 viviendas que cuentan con financiación para poder continuar con esta construcción. En resumen, como decía, este primer eje para la construcción de vivienda social contará con la posibilidad de hasta 450 viviendas con una financiación conjunta entre SEPES y ciudad al 50%. La segunda línea o segundo eje, como decía, la colaboración público-privada. Bien, esta colaboración público-privada, el objetivo no es otro de poder poner de manera rápida en el mercado la construcción de viviendas en suelo que es de la ciudad y al mismo tiempo también en suelo privado. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues bien, la fórmula no es compleja. Es decir, aquí lo que el Gobierno obligará es que aquellos promotores, los cuales quieran acudir a esta línea de financiación, deberán construir estas viviendas a un precio asequible, ya sea de venta o de alquiler. Para ello hemos diferenciado 2 zonas, es decir, la zona A y la zona B, por ponerle una nomenclatura, en base a las propiedades, a las parcelas que son propiedad de la ciudad y que permite la construcción directa de viviendas. Insisto, el objetivo de este plan no solamente es construir viviendas, sino hacerlo de manera rápida y de manera segura y con financiación suficiente. Creo que es fundamental para que esto pueda tener resultados. La primera zona, hablamos de 3 parcelas, Pozo Rayo, Huerta Molino y Monte Hacho.
Estas son similares en cuanto a la tasación que ya se ha realizado y en la previsión de poder construir hasta 286 viviendas. En cambio, las otras parcelas, Santiago Apóstol y Plaza Nicaragua, están en la zona considerada como zona B y tienen una previsión de construcción de hasta 153 viviendas. Para hacernos una idea, al final estamos hablando de poner en el mercado en diferentes zonas viviendas a unos precios en torno a los 150.000 euros para la venta y 600 de alquiler en la zona con mayor tasación de suelo y venta de vivienda a un precio asequible de hasta 110.000 euros y 400 euros de alquiler en la otra zona determinada. Como también decía, es la tercera línea o tercer eje de todo este plan. Además, el Gobierno va a incentivar esa construcción. Es decir, vamos a dar una línea de ayuda a la inversión de hasta 30.000 euros en la zona A y hasta 70.000 euros en la zona B, con el objetivo de poder llegar a la construcción total de otro bloque de 439 viviendas. Y para ello, el Gobierno va a ampliar esa financiación que ya contaba, como ha dicho la señora diputada, ¿no?, de Medice, que contaba con una línea de 18 millones de euros. La va a incrementar, puesto que ya se han hecho los cálculos, las valoraciones, y vamos a financiar hasta 24,4 millones de euros para poder llevar a cabo esta línea de incentivos que permita también construir esta vivienda para venta y alquiler a precio tasado. En resumen, efectivamente, el Gobierno lo que va a hacer es poner prácticamente toda la financiación, ¿no? Prácticamente hablamos de que en estas siguientes anualidades el presupuesto recogerá, en el plan de inversiones ya diseñado, más de en torno a 50 millones de euros que se va a destinar directamente con fondos propios de la ciudad para construcción de vivienda y para también permitir que se pueda construir vivienda mediante la colaboración público-privada. Como decía, en resumen, primera línea de actuación, gestión directa, Ciudad SEPE, viviendas públicas sociales para alquiler, un total de 459. El segundo bloque, que es la colaboración público-privada, para poder llegar también a ese sector, a ese colectivo, ¿no?, que no puede acceder a su primera vivienda, para poder determinar esas viviendas a precios asequibles, tanto para venta como el alquiler, también otras 439. Y finalmente, también privados que puedan tener su terreno y que, gracias a estas ayudas, a esos precios asequibles que les condicionaremos, pues también pueda llevar a cabo la construcción de en torno a 102 viviendas, que es la estimación que sale en base a los presupuestos que manejamos. En total, un plan que busca el objetivo de poder construir en estos años un total de hasta 1.000 viviendas y, como digo, cubrir sobre todo, que es lo muy importante, los dos grandes nichos, por así decirse, que es tanto vivienda social como también otro colectivo que tiene dificultades para poder acceder a esa compra de primera vivienda o alquiler y que también queremos cumplir. Pero no nos quedamos ahí, es decir, este plan también lleva aparejado, puesto que así también ha sido trasladado por parte del colectivo de la construcción y también de los promotores, una modificación en la normativa tributaria. Es decir, este plan también va a tener ligado una rebaja sustancial de la carga tributaria en los conceptos tanto de IPSI, ICIO y tasas urbanísticas. Como les decía, este es el documento que traeremos en este mes de noviembre. Un documento, como digo, que ya ha iniciado, puesto que también conocerá que la anterior Comisión Local de la Vivienda ya se ha puesto en marcha la venta de algunas viviendas, que nos va a permitir también poder cofinanciar parte de actuaciones de este plan, y también que durante esta semana seguramente tengamos ya en licitación la primera construcción de vivienda, que son estas 29 en Huerta Telle, que también tiene cofinanciación con fondos europeos. Lo que espero, pues espero que este plan pueda contar realmente con el apoyo de todo aquel que quiera unirse. Al final no es un plan del Gobierno, o sea, no es un plan para la ciudad, no es un plan que esperemos que cuente, efectivamente va a contar con esa financiación que ya tiene reflejada en los borradores de presupuestos. Esperemos, obviamente, que cuente con el apoyo de todo aquel grupo político que quiera realmente pues apoyar, ¿no?, que Ceuta pueda contar con un propio plan de vivienda sin tener tanta dependencia como en otras ocasiones de financiación procedente del Estado, y con el objetivo único de poder cubrir, como digo, una necesidad que, repito, como dije al inicio de mi intervención, una necesidad imperante no solamente en la ciudad, sino en toda España, y creo que este plan, que es viable, que es certero, que cuenta también con financiación suficiente, es viable para poder desarrollarlo en estos años. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Ramírez. Señor Mustafa, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, presidente. Sí, por parte, contestar a la portavoz del Medice, a la señora Nadia Mohamed. Mire, vamos a dejar de contar mentiras. Nosotros votamos en contra de los presupuestos por varias cuestiones fundamentales. Una, porque eran unos presupuestos que desde nuestro punto de vista no enfrentaban los problemas sociales de desigualdad que hay en nuestra población.
Un ejemplo es el acceso universal al material didáctico de los niños en las escuelas. Por cierto, presentamos una enmienda y ustedes votaron en contra del material escolar, y luego se ponen a recoger material escolar para repartirlo entre los colegios. No le interrumpió en ninguna ocasión, señora Nadia. En ninguna ocasión le interrumpió. Si el presidente puede continuar, ¿no? No le he interrumpido en ninguna ocasión. Yo sé que a ustedes no les gusta que les diga las cosas a la cara. En segundo lugar, también votamos en contra porque había una subida vergonzosa, lacerante, asquerosa de los sueldos que cobran los políticos. En concreto, de lo que cobran las vicepresidencias y los consejeros. Ustedes cobran unas cifras vergonzosas en una ciudad donde el 40% de la población vive bajo los umbrales de la pobreza, en una ciudad donde hay gente que subsiste con 250 euros. Esos presupuestos ya podía recoger que me iban a dar a mí 3 millones de euros que iba a votar en contra. Porque es lamentable que ustedes hayan pactado con el Partido Popular, al que llamaban desgobierno, subirse los sueldos a ese nivel, y venga usted a echarme a mí en cara cosas. Yo no soy oposición de la oposición, usted sí. Yo soy oposición de las políticas segregacionistas, desigualitarias del Partido Popular. Y si ustedes están al lado del Partido Popular, son mi enemigo también. Que le quede meridianamente claro. Ustedes, a los que llaman desgobierno, ahora son sus compañeros. Y respecto a las partidas, al papelito que usted ha sacado, el plan de inversiones. Sí, el plan de inversiones también lo he traído yo. El plan de inversiones, esos 18 millones de euros que aparecen en ese documento, en la primera anualidad de este año, yo dije, hace exactamente un año, que sobre esta fecha no habría ni un ladrillo puesto. No he mentido. No hay ni un solo ladrillo puesto. O sea, usted no mienta. Yo dije eso y he acertado. Ni un ladrillo puesto. Es más, el Partido Popular va a presentar un plan de vivienda que ya pasa al 2025 y se amplía para la siguiente legislatura. Porque ustedes tienen la convicción que el Partido Popular, ustedes seguirán manteniendo el gobierno. Porque si no, no entiendo cómo comprometen otra legislatura cuando ustedes no saben lo que va a pasar. No. Esa partida de 18 millones de euros, ese plan concretamente, mejor dicho, era un plan fake. Y esa partida, la de 1 millón y pico del 2024, es una partida fake. Y el Partido Popular hará lo que hace siempre. Esa partida se moverá. Por eso que dice el presidente, lo de los vasos comunicantes se moverá a otros gastos. Y a la ciudadanía se la habrá engañado. ¿A cambio de qué? A cambio de que ustedes cobren más. Usted dice que está en shock. Más en shock estoy yo. Yo sería más prudente a la hora de hablar. Este plan, yo no digo que este plan se vaya a realizar. Estoy diciendo que nosotros con nuestro dinero debemos construir vivienda. ¿Por qué? Porque todo lo que ha explicado el señor Ramírez, he dicho que se lo compro. Y usted dice que hay una previsión de que el SEPE nos cede una parcela y que vayamos a construir vivienda. Se lo compro, señor Ramírez. Usted dice que van a utilizar la iniciativa público-privada para construir vivienda. Mire que soy reacio, pero se lo compro. Y soy reacio porque hay dos ejemplos. Ustedes ya han construido bajo esa fórmula dos tipos de vivienda, Huerta Tellez y en el Hacho. En el Hacho se iban a construir X viviendas y acabaron construyéndose X dividido entre 2. Nadie dio explicaciones. ¿Dónde está ese dinero? En Huerta Tellez, la empresa privada que construía era la que gestionaba la recepción de solicitudes y admisión de las solicitudes, cuando debería haber sido en Vicesa. En Huerta Tellez, la gente se quedó sin casa y sin dinero. Tuvieron que recurrir a un seguro privado de Gibraltar. ¡De Gibraltar! Esos son los antecedentes, pero aún así, señor Ramírez, se lo compro. Si usted pone cara de extrañado, pero pregúnteselo a su compañero Viva. Verá cómo se lo explica bien. Porque teníamos todos los días aquí gente de Huerta Tellez, que han perdido la casa y el dinero. Y acaba eso en un fondo buitre. Pero aún así se lo compro, señor Ramírez, es que veo buena voluntad, se lo compro. Usted dice que va a incentivar que en lo privado se construyan viviendas. También se lo compro. Usted dice que les va a reducir los impuestos. Usted sabe que no me gusta, porque con los impuestos se pagan los servicios públicos. También se lo compro. Pero en tanto en cuanto, uno, el SEPE nos dé el terreno para construir las viviendas. 2, la iniciativa público-privada se ponga en marcha. 3, nosotros invertamos con diferentes fórmulas que usted acaba de decir, habrá que hacer algo. Y construir viviendas, aunque le parezca a ustedes raro, es sencillo. Lo hacen otros ayuntamientos.
Parcela pública. Mira, aquí en la Gran Vía hay una. Aquí en la Gran Vía, enfrente del mercado, hay una. ¿Por qué usted no solicita un préstamo y construye viviendas ahí? Viviendas eminentemente sociales, 100% sociales. ¿O es que ahí los hijos de la periferia molestan? ¿Los hijos de la periferia ahí molestan? Y luego, el ejemplo que usted pone, el de Huerta Tellez. Señor Ramírez, tengo que recordarle que usted en el 2022, hace 2 años, ya dijo usted, literal, la ciudad acondiciona la parcela de Huerta Tellez para construir vivienda. Traxatec está redactando el proyecto. Quitaron hierbajo y quitaron toda la basura que había ahí, ¿verdad? Cierto. ¿Sabe lo que pasa con esa parcela? Que no han construido nada. Está llena otra vez de hierbajos y está llena de basura. Es decir, hemos gastado dinero a decentar esa parcela para nada. En el 2022. Ustedes son los que faltan a la verdad y pretendan que les crea, y aún así hago el ejercicio de creerle. Esta propuesta, señor Ramírez, no es una propuesta para enmendar su política, sino para mejorarla. Créanme, mientras estas iniciativas que le he dicho que yo las puedo aplaudir y las aplaudo, debemos construir con nuestros propios recursos. Suelo público. Después, lo que hacemos es pedir un préstamo. Construir. Una vez que estén construidas, la gente pagará sus alquileres sociales. Recuperaremos ese dinero. Saldremos neutros de esa inversión. A construir más viviendas. Que en tanto en cuanto esto sucede, el SEPE nos da el terreno, pues a construir más viviendas. Que en tanto en cuanto el SEPE y nosotros estamos construyendo, construye la iniciativa privada, perfecto. Es que hay un déficit de 8.000 viviendas. Que no lo digo yo, lo dicen ustedes, señor Ramírez. No lo digo yo, 8.000. 8.000 viviendas. Y se lo he dicho anteriormente, el problema es que la gente tiene una muy mala costumbre. La gente se muere esperando una vivienda. También hay otro problema que ustedes no quieren acometer. Y yo creo que en el fondo de la cuestión resume básicamente todo esto. Ustedes saben que tienen más de 7.000 demandantes de vivienda en el registro de Envicesa. Son conscientes de que si ustedes construyen 200 viviendas y adjudican 200 viviendas, tendrán a 200 familias contentas y a otras 6.800 no, porque siguen esperando. Ergo, entonces ustedes lo que hacen es meter la cabeza en el suelo cual avestruz para evadir ese problema. Y yo les digo que a pesar del descontento popular justificado, lo que tenemos que hacer es construir vivienda con nuestro dinero, en nuestro suelo, ahí, en la Gran Vía, por ejemplo, y en todas las parcelas que sean susceptibles. Yo les digo que esos 40 millones que ustedes han anunciado permiten la posibilidad de que Ceuta, la administración de Ceuta, la que le corresponde, es decir, la ciudad autónoma de Ceuta, puede construir vivienda. ¿Lo hace un ayuntamiento? No lo vamos a hacer nosotros, por Dios. ¿Lo hace un ayuntamiento y no lo vamos a hacer nosotros? Es que aquí no hay nada que inventar, está todo inventado. El problema de fondo es que ustedes quieren quedar bien con todo el mundo. Y ese es un problema irresoluble. Irresoluble. Hay que afrontar los problemas y tomar decisiones. Y mientras ustedes esperan a la CPD, señor Ramírez, perfecto, construyamos las nuestras. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Mustafa. Señor Ramírez, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Esperaba una intervención en este sentido, señor Mustafa. Yo sabía que usted lo que busca aquí es intentar, de alguna manera, no sé, adelantarse a lo que se va a realizar. Usted, puesto que así salió en los medios de comunicación hace unos meses, pues vio que se estaba trabajando, y lo sabe y lo conoce, en un plan de vivienda además realista, además sensato, teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias de este ayuntamiento. Y usted lo que ha venido aquí realmente es a intentar, bueno, adelantarse a lo que viene, ¿no? Y como usted ha dicho, yo espero que cuando este plan venga durante este mes de noviembre a este pleno, pues lo apoye. Lo digo sinceramente, puesto que al final, como digo, no es un plan ni del Gobierno ni de nadie, es un plan realmente para la propia ciudad. El déficit en materia de vivienda, como he dicho, es acuciante, es decir, no solamente aquí, sino en todo el territorio, y de ahí que la ciudad vaya a disponer, como he dicho, de hasta 50 millones de euros para poder llevar a cabo una serie de actuaciones y una serie de medidas
que consideramos que de manera paralela puede cubrir ese gran déficit que tenemos tanto de vivienda social como de acceso a la primera vivienda y además de manera coordinada. Es decir, no es que todo, no es que todas las actuaciones las pongamos a un solo resultado, no. Como digo, tenemos 3 líneas de trabajo. 3 líneas de trabajo que ya están definidas, que ya están reglamentadas, es decir, que esperemos que antes de finales de año puedan estar ya, puedan estar a la luz, es decir, podamos tener las bases ya publicadas para que también el privado que quiera acogerse a esta venta condicionada pueda acudir a estas ayudas, que nuestras parcelas podamos enajenarlas para que también se puedan acoger a estas ayudas. Y después, obviamente, la construcción de vivienda social, que ahí sí requerimos de colaboración con el SEPE, pero no por nada, porque es que tienen las parcelas de mayor tamaño. La parcela que hemos pedido, la cesión gratuita de esa parcela para que la ciudad asuma la construcción, puesto que ellos no contaban con financiación, y vamos a ponerla a la ciudad en torno a 23,4 millones de euros que vamos a recoger en el plan de inversiones de cara al presupuesto que tenemos que aprobar, va a recoger la posibilidad de construir esas 200 viviendas sociales. Esa es la colaboración que hacemos en este caso con la Administración central. Ellos nos aseguraron que también van a seguir con su plan de construcción, pero esta concretamente creemos que es una zona que hace mucha necesidad también esa construcción de vivienda, una parcela urbanizada, es decir, directa para la construcción, pues el Gobierno dijo, nosotros ponemos la financiación. No queremos en este caso la financiación del Estado, si viene mejor, pero vamos a adelantarla. Es decir, vamos también a ejecutar, que creemos que es una actuación importante y, repito, viable y que se puede ejecutar sin mucho inconveniente, salvo después, obviamente, pues los plazos a los que tenemos que acogernos como propia Administración. En definitiva, como decía, es un plan de vivienda creo que muy importante para la ciudad. No recuerdo por lo menos el tiempo de aquí una inversión similar que va a hacer, en este caso, va a destinar la ciudad dentro de su presupuesto para la construcción directa de vivienda. Y, como digo, y se traerá durante este mes de noviembre, espero que cuente pues con el apoyo de todo aquel que quiera pues realmente apoyar un plan que, como repito, es un plan que considero realista, un plan que está trabajado, estudiado y que estoy seguro que va a tener visibilidad y va a tener su ejecución a partir del siguiente ejercicio. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Ramírez. Señora secretaria, procedemos a la votación del punto. Son 5 votos a favor, 13 en contra y 3 abstenciones.